12ª parte de Incompatibles. Capítulo 59. Una vida de amor. El año pasó más rápido de lo que cualquiera de las dos imaginó. Quizás porque había sido un año lleno de cambios. Un año de primeras veces. La primera casa. Los primeros perros. Las primeras vacaciones juntas. Las primeras discusiones absurdas sobre plantas, muebles, cuadros, cortinas. ¿Y quién había olvidado comprar café otra vez? También había sido el año en que dejaron de pensar en el futuro como algo lejano. Porque el futuro ya estaba ocurriendo. Cada mañana, cada noche, cada vez que despertaban abrazadas en la casa que habían construido juntas. Cada vez que regresaban del trabajo y encontraban a Sol y Luna corriendo hacia la puerta. Cada vez que compartían una cena improvisada en la cocina, o se quedaban dormidas en el sofá viendo una película que ninguna terminaba realmente de ver. La vida se había vuelto extrañamente simple. Y quizás por eso era tan hermosa. Durante años ambas habían vivido persiguiendo cosas, objetivos, sueños, carreras, metas. Ahora, por primera vez, sentían que podían detenerse un momento y simplemente disfrutar de lo que ya tenían. Y lo que tenían era exactamente lo que siempre habían estado buscando. Por eso ninguna sintió la necesidad de organizar una boda gigantesca. No querían un espectáculo, no querían prensa, no querían patrocinadores, no querían fotógrafos buscando la mejor imagen para vender al día siguiente. No querían convertir algo tan importante en un evento para otras personas. Habían pasado demasiado tiempo viendo cómo el mundo intentaba apropiarse de los momentos importantes de sus vidas. Esta vez sería diferente. Querían algo suyo, algo real, algo íntimo, algo que se pareciera a ellas. Algo que años después pudieran recordar y seguir sintiendo exactamente igual. Por eso la ceremonia fue pequeña, muy pequeña. Solo la familia más cercana, los amigos importantes, las personas que habían estado allí cuando todo comenzó. Las personas que habían visto crecer aquella historia desde la incertidumbre hasta convertirse en una certeza. La ceremonia se realizó en el jardín de su casa. El mismo jardín donde Sol y Luna corrían todas las mañanas. El mismo jardín donde habían tomado café durante incontables amaneceres. El mismo jardín donde habían discutido nombres para futuros perros. Donde habían imaginado viajes. Donde habían hablado sobre hijos por primera vez. Donde habían construido cientos de recuerdos pequeños que terminaron convirtiéndose en una vida. Los árboles estaban decorados con luces cálidas. Había flores blancas por todas partes, velas distribuidas cuidadosamente entre los senderos, música suave sonando desde unos altavoces ocultos. Nada exagerado, nada ostentoso, solo hermoso, solo ellas. Rebeca observaba todo desde una de las habitaciones mientras intentaba controlar los nervios. Nunca se había imaginado viviendo algo así. Durante gran parte de su vida había pensado que terminaría sola. No porque lo deseara, simplemente porque nunca había encontrado a alguien que le hiciera sentir que compartir la vida valía más que proteger su tranquilidad. Hasta que apareció Sarocha. La fotógrafa sonrió al recordar la primera sesión. Aquella revista, aquella mujer imposible, aquella modelo que parecía estar hecha de confianza, arrogancia y caos. Aquella mujer que había llegado rodeada de asistentes, representantes y expectativas. Y que ahora estaba a pocos minutos de convertirse oficialmente en su esposa. Todavía le parecía imposible. La puerta se abrió. Irin apareció primero. Luego Non. Ambos sonrieron inmediatamente al verla. «Mira esa cara», dijo Non. «Está aterrada», confirmó Irin. Rebeca soltó una risa nerviosa. «Gracias por el apoyo emocional. Para eso estamos los amigos. Para empeorar las cosas». «Exacto». Las risas ayudaron a aliviar un poco la tensión. Irin se acercó y acomodó suavemente un mechón de cabello detrás de su oreja. «¿Lista?» Rebeca respiró profundamente. «No. Perfecto. Perfecto». Las personas tranquilas antes de casarse son sospechosas. Rebeca negó con la cabeza. Pero sonrió. Porque estaba feliz. Profundamente feliz. Más feliz de lo que alguna vez había imaginado. Mientras tanto, en otra habitación de la casa, Sarocha vivía exactamente la misma crisis existencial. Nami intentaba acomodar por quinta vez su ropa. «Deja de moverte». «No me estoy moviendo».
Llevas 20 minutos moviéndote. Estoy respirando. Lo haces de forma dramática. Sarocha soltó un suspiro. ¿Y si se arrepiente? Nam se quedó inmóvil. Luego soltó una carcajada tan fuerte que tuvo que sentarse. ¿Perdón? Estoy hablando en serio. Sarocha. Nam la observó como si hubiera perdido completamente la razón. Rebeca aceptó casarse contigo. Lo sé. Vive contigo. Lo sé. Tiene 2 perros contigo. Lo sé. Está evidentemente enamorada de ti. Sarocha cruzó los brazos. Igual podría arrepentirse. Nam volvió a reír. Definitivamente vas a casarte hoy. ¿Tú crees? Claro que sí, esa mujer te ama. Esta vez Sarocha sí terminó riendo. Porque en el fondo sabía que estaba siendo absurda. Pero también sabía que el miedo no desaparecía solo porque uno fuera feliz. A veces aparecía precisamente por eso. Porque tenía algo que perder. Y Rebeca era lo más importante que había tenido jamás. Los minutos siguieron avanzando. Hasta que llegó el momento. Y de pronto todo se volvió real. Las personas comenzaron a reunirse en el jardín. Las luces empezaron a encenderse. El cielo adquirió ese tono dorado que aparece justo antes del atardecer. La brisa movía suavemente las hojas de los árboles. Y por primera vez en toda la tarde, ambas dejaron de pensar. Porque ya no había nada que planificar, nada que organizar, nada que decidir. Solo caminar hacia la otra. Solo eso. Y era suficiente. Rebeca fue la primera en aparecer. Su corazón latía tan fuerte que estaba convencida de que todos podían escucharlo. Cada paso parecía irreal. Cada respiración. Cada mirada. Hasta que levantó la vista. Y la vio. Sarocha. Esperándola. Sonriendo. Con los ojos ya brillando por las lágrimas. Durante un instante el mundo desapareció. No existieron los invitados. No existieron las luces. No existió la música. No existieron los años anteriores. Solo ella. Solo aquella mujer que había cambiado su vida sin pedir permiso. Sarocha la observaba exactamente igual. Con la misma emoción. Con la misma incredulidad. Como si ninguna pudiera creer que realmente habían llegado hasta allí. Rebeca sintió que los ojos comenzaban a llenársele de lágrimas. Y la sonrisa de Sarocha tembló inmediatamente al verla. No llores, susurró. Tú tampoco. Lo estoy intentando. Yo también. Alrededor de ellas algunas personas ya estaban secándose discretamente los ojos. Especialmente la madre de Sarocha, que había empezado a llorar mucho antes que las novias. Las risas ayudaron a romper la tensión. Y finalmente comenzó la ceremonia. Porque después de tantos miedos, después de tantas dudas, después de todo el camino recorrido, por fin habían llegado a casa. Capítulo 60. El comienzo de un nuevo sueño. Habían pasado algunas semanas desde la ceremonia. Todavía les parecía extraño, maravilloso, irreal. A veces alguna de las dos utilizaba accidentalmente la palabra novia y la otra la corregía inmediatamente. Esposa. Perdón. Otra vez. Todavía me estoy acostumbrando. Llevamos 3 semanas casadas. Precisamente. Es muy poco tiempo. Acepta tu destino. Rebeca terminaba riéndose. Y Sarocha también. Porque la verdad era que ninguna se cansaba de decirlo. Esposa. La palabra seguía provocándoles una felicidad absurda. La casa continuaba llena de la misma vida de siempre. Sol seguía convencido de que era una persona atrapada en el cuerpo de un perro. Luna seguía persiguiendo a Rebeca por cada habitación, como si existiera la posibilidad de que desapareciera si la perdía de vista durante más de 30 segundos. Y ellas seguían construyendo rutinas, pequeñas costumbres, pequeños rituales, todo aquello que convierte una casa en un hogar. Una noche particularmente tranquila estaban sentadas en la terraza después de cenar. La temperatura era agradable. Los perros dormían cerca. Y por primera vez en varios días, ninguna tenía compromisos al día siguiente. Era uno de esos momentos raros en que el mundo parecía avanzar más despacio. Sarocha tenía una taza de té entre las manos. Rebeca estaba recostada contra su hombro. Y ambas permanecían cómodamente en silencio. Hasta que Rebeca habló. ¿Puedo preguntarte algo? Sarocha giró apenas la cabeza. Claro. La fotógrafa permaneció callada unos segundos. Demasiados.
y eso hizo que Sarocha la mirara con curiosidad. ¿Qué pasa? Rebeca sonrió nerviosamente. Algo poco habitual en ella. Nada malo. Eso dicen siempre antes de decir algo malo. No es malo. Entonces dime. Rebeca respiró profundamente. Pareció no saber exactamente cómo empezar. Aquello llamó inmediatamente la atención de Sarocha, porque Rebeca rara vez dudaba al hablar. Tú sigues pensando en tener hijos. El mundo pareció detenerse. Solo un instante. Pero fue suficiente. Sarocha sintió que el corazón daba un pequeño salto dentro de su pecho. Durante semanas había evitado aquella conversación. No porque no quisiera tenerla, precisamente por lo contrario. La había evitado porque la deseaba demasiado, porque tenía miedo, miedo de presionar, miedo de ir demasiado rápido, miedo de descubrir que Rebeca todavía no estaba preparada. Por eso se quedó inmóvil, mirándola, y Rebeca interpretó inmediatamente su silencio de la peor manera posible. No tienes que responder ahora. Rebeca, en serio. Rebeca. La fotógrafa levantó la vista y encontró a Sarocha sonriendo. Una sonrisa pequeña, emocionada, incrédula. Cada día pienso en eso. Ahora fue Rebeca quien se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿De verdad? Rebeca abrió los ojos. Desde antes de la boda. La fotógrafa soltó una risa de incredulidad. Yo también. Y ambas comenzaron a reír, porque de pronto resultaba ridículo. Las dos habían estado caminando alrededor de la misma conversación durante semanas. Las dos habían tenido exactamente el mismo miedo. Las dos habían creído que quizás la otra todavía no estaba lista. No puedo creerlo. Yo tampoco. Somos idiotas. Un poco. Las risas continuaron, pero poco a poco dieron paso a algo más profundo, más importante. Estaban hablando del tema, no como una posibilidad lejana, no como un sueño abstracto, sino como algo real, algo que podía ocurrir ahora, no en el futuro. Rebeca tomó la mano de Sarocha. Nunca imaginé que algún día tendría hijos. La voz le salió suave. Pero contigo, todo parece posible y hermoso. Sarocha entrelazó sus dedos. Me pasa igual. Durante unos segundos permanecieron en silencio, observando el jardín, escuchando los sonidos de la noche, procesando la magnitud de aquella conversación. ¿Te da miedo?, preguntó Rebeca. Sarocha sonrió. Muchísimo. A mí también. Eso es bueno. Significa que estamos pensando en serio. Rebeca apoyó la cabeza en su hombro. Y por primera vez, ninguna intentó esconder la emoción, porque estaban hablando de algo enorme, de algo capaz de cambiar sus vidas para siempre. Y sin embargo, por extraño que pareciera, también se sentía correcto, natural, como si todas las decisiones anteriores las hubieran conducido exactamente hasta allí, hasta aquella terraza, hasta aquella conversación, hasta aquel nuevo sueño que comenzaba a tomar forma entre las dos. Y mientras la noche seguía avanzando alrededor de ellas, ambas comprendieron algo importante. La boda no había sido el final de una historia, solo había sido el comienzo de otra. Capítulo 61. Un paso más en la construcción de la felicidad. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas de la habitación. La casa estaba en silencio. Sol y Luna dormían en sus camas después de una larga batalla para convencerlos de que la cama principal ya no les pertenecía. Por una vez el mundo parecía tranquilo. Rebeca permanecía recostada sobre el pecho de Sarocha, escuchando los latidos de su corazón, sintiendo sus dedos recorrer lentamente su espalda. Aquella sensación de paz seguía sorprendiéndola, porque durante años había pensado que la felicidad sería algo extraordinario. Y al final había resultado ser algo mucho más simple. Era esto, una noche cualquiera, la lluvia, la mujer que amaba, y la certeza de estar exactamente donde quería estar. Levantó la vista. Sarocha estaba observándola, sonriendo. ¿Qué?, preguntó Rebeca. Nada, solo me gusta mirarte. Rebeca soltó una pequeña risa. Eso es un poco inquietante, y romántico, principalmente inquietante. Las dos terminaron riendo. Después el silencio regresó, pero esta vez era distinto, porque Rebeca llevaba días pensando en algo, semanas, quizás meses.
Y cuanto más tiempo pasaba, más segura se sentía. Finalmente tomó aire. ¿Puedo decirte algo? Sarocha bajó la mirada inmediatamente. Claro. Rebeca dudó apenas un segundo. Y luego lo dijo. No quiero esperar más. Sarocha frunció ligeramente el ceño. ¿Esperar para qué? La fotógrafa sostuvo su mirada. Y sonrió. Una sonrisa pequeña. Emocionada. Quiero que tengamos un hijo. Ahora mismo. El silencio llenó la habitación. Pero no fue un silencio incómodo. Fue uno de esos silencios que nacen cuando algo importante acaba de ocurrir. Sarocha simplemente la observó. Sin hablar. Sin moverse. Y aquello hizo que Rebeca comenzara a ponerse nerviosa. Bueno, si no estás lista, podemos esperar. Sarocha la interrumpió inclinándose para besarla. Despacio. Con una emoción que hizo que el corazón de Rebeca se acelerara. Cuando se separó, tenía los ojos brillantes. Lo deseo igual que tú. Aquella misma noche hablaron durante horas. Acostadas. Abrazadas. Imaginando posibilidades. Las semanas siguientes estuvieron llenas de consultas médicas, exámenes, papeles, especialistas, información nueva, decisiones que ninguna había imaginado tomar alguna vez. Y aún así, vivieron todo aquello con una felicidad difícil de describir. Finalmente llegaron a una decisión que ambas sentían correcta. Rebeca llevaría el embarazo. El óvulo sería de Sarocha. Y buscarían un donante con rasgos físicos similares a Rebeca. De esa forma, el bebé tendría algo de ambas. Cuando finalmente iniciaron el proceso, la emoción era inmensa. La ilusión también, y quizás por eso el primer resultado dolió más de lo que esperaban. Negativo. La llamada llegó una tarde tranquila, y durante varios segundos Rebeca simplemente permaneció sentada en silencio, escuchando, procesando, esperando que las palabras cambiaran. No ocurrió. Cuando colgó, las lágrimas llegaron solas. Sarocha la encontró sentada en el sofá, con los ojos rojos, intentando ser fuerte, intentando sonreír, pero incapaz de hacerlo. Lo siento. Fue lo primero que dijo. Sarocha sintió que el corazón se le rompía. Se sentó inmediatamente junto a ella. ¿Por qué te disculpas? Porque no funcionó. Mi amor, yo quería. La voz se quebró completamente. Y entonces Sarocha la abrazó, fuerte, con toda la ternura que tenía. Escúchame. Rebeca escondió el rostro en su cuello. No hemos perdido nada. Seguimos aquí. Seguimos juntas. Le levantó suavemente el rostro. Y vamos a volver a intentarlo. Rebeca terminó llorando entre sus brazos. Y Sarocha la sostuvo todo el tiempo. Sin apuro. Sin presión. Solo amor. 3 meses después volvieron a intentarlo. Esta vez intentaron hacerse menos ilusiones. No hablar demasiado del tema. No anticiparse. No imaginar nombres. No imaginar habitaciones. No imaginar futuros. Fallaron miserablemente. Las dos, porque era imposible no hacerlo. Y cuando llegó el día del resultado, ambas estaban tan nerviosas que ninguna pudo quedarse quieta. Rebeca caminaba por la cocina. Sarocha por la sala. Sol las observaba confundido. Luna parecía convencida de que algo raro estaba pasando. Finalmente llegó la llamada. Rebeca contestó. Escuchó. Guardó silencio. Y de pronto se llevó una mano a la boca. Sarocha sintió que el corazón se detenía. Rebeca. Las lágrimas aparecieron inmediatamente. Es positivo. El mundo se detuvo. Y después explotó. Porque ambas comenzaron a llorar al mismo tiempo. A reír. A abrazarse. A besarse, a repetir una y otra vez las mismas palabras. Vamos a ser madres, vamos a ser madres, vamos a ser madres. Aquella noche ninguna durmió, porque el sueño que durante tanto tiempo había parecido lejano, finalmente estaba comenzando. Los meses siguientes llegaron acompañados de cambios. Muchos cambios. Náuseas, antojos imposibles, cansancio, cambios de humor. Y una Sarocha que parecía haber perdido completamente la razón. Puedo levantar ese vaso sola. Lo sé. Entonces deja de correr cada vez que me levanto. Estoy ayudando. Estás exagerando. Estoy cuidando a mi esposa embarazada. Estoy de 3 meses. Exactamente. Rebeca terminó riendo. Pero con el paso de las semanas comenzó a notar algo.
Algo pequeño al principio, algo que fue creciendo lentamente. Sarocha seguía siendo cariñosa, atenta, amorosa, pero también parecía cautelosa, demasiado cautelosa, y aquello despertó inseguridades que Rebeca no esperaba sentir. Su cuerpo estaba cambiando, su cintura, su pecho, su vientre, y aunque estaba feliz por el embarazo, también estaba aprendiendo a reconocerse nuevamente. Una noche intentó acercarse más a Sarocha. La besó, la abrazó, buscó la intimidad que siempre habían compartido. Pero Sarocha volvió a mostrarse suave, cariñosa, protectora, y nada más. Aquello se repitió varias veces, hasta que finalmente explotó. ¿Ya no te gustó? Sarocha casi se atragantó con el agua. ¿Qué? Lo que escuchaste. ¿De qué estás hablando? Últimamente actúas como si fueras mi enfermera. El horror que apareció en el rostro de Sarocha fue inmediato. Rebeca, no me mires así. ¿Tú crees que ya no me gustas? A veces sí. Sarocha la observó como si acabara de escuchar la cosa más absurda del universo. Estoy enamorada de ti. La voz salió cargada de emoción. Desde que te conocí, cada día un poco más. Rebeca bajó la mirada, y Sarocha tomó su rostro entre las manos. Te deseo exactamente igual que el primer día. Exactamente igual. La fotógrafa sintió que el corazón se apretaba. Entonces, ¿qué pasa? Sarocha suspiró, y apoyó la frente contra la suya. Tengo miedo, miedo. Voy a ser madre. La voz tembló. Y tú estás embarazada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y me aterra que algo te pase. La comprensión llegó inmediatamente. Rebeca sintió desaparecer todas sus inseguridades de golpe. Porque aquello no era falta de deseo. Era amor. Era miedo. Era protección. Era una mujer aterrorizada de perder lo más importante de su vida. Y entonces sonrió. Ven aquí. Sarocha obedeció inmediatamente. Y el beso que compartieron después estuvo lleno de todo aquello que las había llevado hasta allí. Amor, deseo, confianza, y la certeza de que estaban a punto de comenzar la aventura más importante de sus vidas. Capítulo 62. El día que cambió sus vidas. Las últimas semanas de embarazo parecían avanzar más lentas que todo el resto del año. Rebeca estaba cansada, muy cansada. Ya no encontraba una posición cómoda para dormir. Su espalda dolía, sus pies se hinchaban, y Sol y Luna parecían haberse transformado oficialmente en guardaespaldas del bebé. Si Rebeca se levantaba, ellos se levantaban. Si caminaba hacia la cocina, la seguían. Si iba al jardín, la acompañaban. Y si intentaba ir al baño sola, los dos permanecían sentados afuera de la puerta como si estuvieran protegiendo un tesoro nacional. ¿Los entrenaste? No los entrené. Claro que sí. Te juro que no. Esto es tu culpa. Sarocha sonrió. Porque la verdad era que ella tampoco se alejaba demasiado. Durante meses había intentado actuar con normalidad. Había fracasado miserablemente. Rebeca apenas apoyaba una mano sobre el vientre y Sarocha ya estaba preguntando si todo estaba bien, si sentía algo, si necesitaba algo, si debía llamar al médico. Voy a sobrevivir, eso espero. Sarocha, ¿qué? Estoy embarazada, no enferma. Lo sé, no parece. Sarocha la abrazó inmediatamente. No puedo evitarlo. Rebeca terminó riendo, porque conocía perfectamente esa mirada, y pocas cosas le importaban más que aquello. La habitación del bebé estaba terminada. Habían tardado semanas, no porque fuera difícil, sino porque ambas cambiaban de opinión constantemente. La cuna había sido movida 4 veces, la decoración 6, los cuadros incontables, pero finalmente quedó perfecta, luminosa, acogedora, llena de amor. Una tarde, mientras observaban la habitación terminada, Rebeca apoyó una mano sobre su vientre. Ya era imposible ocultarlo. La pequeña vida que crecía dentro de ella estaba cada vez más presente, más real, más cercana. ¿Tienes miedo?, preguntó de pronto. Sarocha permaneció en silencio, observando la cuna, los juguetes, las pequeñas mantas dobladas cuidadosamente. Muchísimo. Rebeca sonrió. Yo también. A veces pienso que no voy a saber hacerlo.
Yo también. A veces pienso que voy a cometer todos los errores posibles. Yo también. Las dos terminaron riendo. Y aquello ayudó, porque por primera vez comprendieron algo. Ninguna madre llega preparada. Ninguna. Todas aprenden sobre la marcha. Y ellas también lo harían. Juntas. La madrugada comenzó con dolor. Al principio Rebeca pensó que era una molestia más. Una de tantas. Pero algo era diferente. Abrió los ojos lentamente. Miró el reloj. Y volvió a cerrar los ojos. Hasta que el dolor regresó. Más intenso. Más claro. Se incorporó lentamente. Y entonces comprendió. Sarocha. Nada. La mujer seguía profundamente dormida. Sarocha. Un poco más fuerte. Creo que llegó el momento. Los ojos de Sarocha se abrieron inmediatamente. Completamente. Como si jamás hubiera estado dormida. ¿Qué? Creo que estoy teniendo contracciones. Durante 2 segundos completos Sarocha se quedó inmóvil. Procesando. Después ocurrió exactamente lo que Rebeca esperaba. El caos. Creo que llegó el momento. Los ojos de Sarocha se abrieron inmediatamente. Completamente. Como si jamás hubiera estado dormida. ¿Qué? Creo que estoy teniendo contracciones. Durante 2 segundos completos Sarocha se quedó inmóvil. Procesando. Después ocurrió exactamente lo que Rebeca esperaba. El caos. ¿Qué hacemos? Ir al hospital. Claro. Sí. Hospital. Perfecto. Sarocha saltó de la cama. Tropezó con una zapatilla. Casi se golpeó contra una mesa. Buscó su teléfono. Lo dejó sobre una silla. Volvió a buscarlo. Lo tenía en la mano. Rebeca la observaba intentando no reírse. Mi amor. ¿Qué? Respira. Estoy respirando. No parece. Estoy perfectamente tranquila. Rebeca arqueó una ceja. Acabas de preguntarme 3 veces dónde está tu teléfono mientras lo sostenías. Sarocha bajó la vista. Efectivamente lo tenía en la mano. Ah, la fotógrafa terminó soltando una carcajada. Incluso con las contracciones. Incluso con los nervios. Porque aquella mujer era imposible. Y probablemente siempre lo sería. 30 minutos después estaban camino al hospital. La ciudad todavía dormía. Las calles estaban casi vacías. Y por primera vez desde que comenzó el embarazo, Sarocha deseó que el trayecto fuera más corto. Tomaba la mano de Rebeca constantemente. La observaba. Le preguntaba si estaba bien, si sentía dolor, si necesitaba algo, hasta que finalmente Rebeca la miró. Voy a estar bien. Sarocha asintió, pero no soltó su mano. Ni un segundo. Las horas siguientes fueron una mezcla extraña de tiempo lento y rápido. Contracciones, esperas, monitores, médicos entrando y saliendo, familia llegando, mensajes, llamadas, preocupación, emoción, todo mezclado. Los padres de Sarocha llegaron apenas amaneció. Nam apareció poco después, con café, y una expresión de preocupación que intentaba ocultar. ¿Cómo está?, preguntó. Bien. ¿Y tú? Sarocha guardó silencio. Nam asintió. Eso pensé, porque estaba pálida, agotada y completamente aterrorizada. No por ella, por Rebeca, por el bebé, por todo. La espera se volvió interminable. Y sin embargo, ninguna de las dos quería estar en otro lugar, porque aquel era el día que habían imaginado durante meses, el día que transformaría sus vidas para siempre. Cuando el trabajo de parto avanzó, todo se volvió más intenso, más real, más difícil. Sarocha permaneció junto a Rebeca en todo momento, sosteniendo su mano, secando lágrimas, acomodando su cabello, recordándole constantemente cuánto la amaba. Lo estás haciendo increíble. No estoy segura. Yo sí. Rebeca soltó una pequeña risa entre el cansancio. Te amo. La voz salió apenas como un susurro. Pero fue suficiente, porque los ojos de Sarocha se llenaron inmediatamente de lágrimas. Yo te amo más. Eso no es una competencia. Sí lo es. Rebeca negó con la cabeza. Y volvió a reír. Incluso allí. Incluso en medio de todo. Porque seguían siendo ellas. Las últimas horas llegaron acompañadas de una emoción imposible de describir. Los médicos comenzaron a moverse más rápido. Las instrucciones se volvieron más frecuentes.
Y de pronto Sarocha comprendió que ya no faltaba mucho. Muy poco. Sintió el corazón acelerarse, las manos temblarle, las lágrimas acumularse sin permiso. Miró a Rebeca y la encontró agotada, pero también decidida, valiente, hermosa, más hermosa que nunca, porque estaba trayendo a su hija al mundo, la hija que ambas habían soñado, la hija que había comenzado como una conversación tímida en una terraza, la hija que durante tanto tiempo había sido únicamente un deseo, y que ahora estaba a punto de convertirse en realidad. Entonces ocurrió. Un llanto. Pequeño, fuerte, perfecto. El mundo se detuvo. Literalmente. Durante unos segundos nadie habló. Nadie respiró. Nadie se movió. Solo existía aquel sonido. El primer llanto de su hija. Y después llegaron las lágrimas. Todas juntas. Sarocha sintió que las piernas dejaban de responderle. Rebeca comenzó a llorar inmediatamente. Los médicos sonreían. Alguien dijo algo. Ninguna escuchó, porque estaban demasiado ocupadas mirando a la pequeña persona que acababa de cambiar sus vidas para siempre. Cuando finalmente colocaron a la bebé sobre el pecho de Rebeca, ambas se quedaron sin palabras. Era pequeña, perfecta, hermosa y completamente real. Rebeca la observó con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Hola», susurró. La bebé abrió apenas los ojos, como si intentara descubrir quiénes eran aquellas dos mujeres que lloraban sin parar. Sarocha apoyó una mano temblorosa sobre la cabeza de su hija, y sintió algo que jamás había sentido, algo imposible de comparar con cualquier otra emoción. No era alegría, no era amor, era algo más grande, más profundo, más absoluto. «Es nuestra». La voz se quebró completamente. Rebeca levantó la vista y la encontró llorando exactamente igual que ella. Sí, las dos sonrieron, entre lágrimas, entre risas, entre incredulidad, porque después de todo lo vivido, después de todos los miedos, después de todos los años, finalmente estaba allí, la familia que habían soñado, completa, y mientras observaban a su hija descansar por primera vez entre sus brazos, ambas comprendieron algo. La sesión de fotos, la revista, los rumores, las dificultades, la fama, los miedos, todo, absolutamente todo, las había conducido hasta ese momento. Y por primera vez en sus vidas, ninguna deseó estar en otro lugar, porque allí, las tres juntas, era exactamente donde pertenecían. Epílogo. La fotografía más importante. 5 años después, la casa seguía siendo exactamente la misma, y al mismo tiempo era completamente diferente. Los árboles del jardín habían crecido, las flores ocupaban más espacio del que deberían. La terraza había sido invadida por macetas que aparecían misteriosamente cada vez que Rebeca decía que ya no necesitaban más plantas. Y había juguetes por todas partes, absolutamente por todas partes. Pelotas debajo de los arbustos, libros infantiles sobre las mesas, lápices de colores donde nadie recordaba haberlos dejado, y una bicicleta pequeña apoyada junto a la entrada principal. Se suponía que aquella bicicleta debía permanecer guardada. Se suponía, porque la teoría y la práctica eran dos cosas completamente distintas cuando una niña de 5 años vivía en la casa. «Mamá», la voz atravesó el jardín. Sarocha levantó la vista desde la terraza y cerró los ojos. Ya rompió algo. Desde el interior de la casa, Rebeca soltó una carcajada. No necesariamente. En ese mismo instante se escuchó un golpe. Después otro. Y finalmente una pequeña voz. «No fui yo». Sarocha y Rebeca se miraron. Definitivamente fue ella. Las dos comenzaron a reír, como siempre, porque aquella escena se repetía prácticamente todos los días. Un segundo después apareció la responsable, corriendo, despeinada, con las rodillas llenas de tierra, y la misma sonrisa imposible de ignorar. «Mamá», la pequeña se lanzó directamente contra Sarocha, quien apenas tuvo tiempo de atraparla. «Hola, terremoto». «No soy un terremoto». «¿No? No. Entonces explícame ese ruido». La niña abrió los ojos.
exactamente igual que hacía cada vez que estaba intentando inventar una explicación. Un gesto que había heredado completamente de Sarocha. Fue la gravedad. Rebecca soltó una carcajada tan fuerte que tuvo que apoyarse en una silla. ¿La gravedad? Sí, entiendo. Yo no hice nada. Sarocha intentó mantener la seriedad. No pudo, por supuesto. La niña sonrió orgullosa, convencida de haber salido victoriosa, y salió corriendo nuevamente, como si el mundo pudiera acabarse si permanecía quieta más de 30 segundos. Rebecca la observó alejarse, y sintió exactamente lo mismo que sentía cada día, una mezcla imposible de amor, asombro y gratitud, porque todavía le costaba creer que aquella fuera realmente su vida. Sol dormía bajo uno de los árboles. Ya estaba viejo, mucho más tranquilo, aunque seguía convencido de que era el encargado oficial de la seguridad familiar. Luna descansaba cerca de él, con el hocico comenzando a encanecer, vigilando discretamente todo lo que ocurría alrededor, especialmente a la niña, como si todavía sintiera la responsabilidad de protegerla. Sarocha decía que ambos perros habían asumido el papel de hermanos mayores desde el primer día, y quizás tenía razón, porque la pequeña había crecido rodeada de ellos, aprendiendo a caminar mientras se sostenía de sus lomos, durmiendo abrazada a ellos durante las siestas, compartiendo galletas a escondidas, algo que Rebecca fingía no saber, y que Sarocha permitía descaradamente. «La estás malcriando». «¿A cuál?» «A las 3. «Es posible». Rebecca negó con la cabeza, y sonrió, porque aquella respuesta era exactamente la que esperaba. La tarde avanzó lentamente. Como tantas otras tardes, la pequeña jugaba en el jardín, los perros dormían, y la casa estaba llena de esa tranquilidad cálida que ambas habían soñado durante años. No era una felicidad perfecta, porque la perfección no existía. Había días difíciles, había cansancio, había preocupaciones, había juguetes tirados por el suelo, había discusiones sobre horarios, y sobre verduras, y sobre quién tenía que ordenar el desastre que una niña de 5 años podía generar en menos de 10 minutos. Pero había amor, muchísimo amor, y al final eso era lo único que realmente importaba. Más tarde, mientras la luz del atardecer comenzaba a cubrir el jardín, Rebecca salió con una cámara entre las manos, la misma cámara que había acompañado gran parte de su vida. Sarocha la vio acercarse. Otra sesión, quizás. Nuestra hija no se queda quieta. Lo sé. Los perros tampoco. Lo sé. Entonces, buena suerte. Rebecca sonrió, porque precisamente por eso quería hacerlo, porque no buscaba perfección. Ya no. Había pasado años persiguiendo la fotografía perfecta, la luz perfecta, el instante perfecto, la emoción perfecta. Había dedicado gran parte de su vida a observar el mundo a través de una cámara. Y sin darse cuenta, la imagen más importante de todas había aparecido cuando dejó de buscarla. Levantó el visor, y entonces los vio. Sarocha sentada sobre el césped, su hija intentando explicarle algo con entusiasmo desbordante, moviendo las manos, inventando historias, riéndose. Sol dormido cerca de ellas, Luna vigilando desde unos metros más allá, la luz dorada del atardecer envolviendo toda la escena. Y durante un instante el tiempo pareció detenerse. Rebecca sintió un nudo en la garganta, porque comprendió algo. Aquella fotografía no era importante porque fuera perfecta, era importante porque era suya, porque contaba una historia. Su historia, la historia de dos mujeres que se encontraron cuando menos lo esperaban, que aprendieron a amarse, a elegirse, a construir una vida juntas, y que terminaron encontrando exactamente aquello que siempre habían estado buscando. Un hogar. Sonrió, y tomó la fotografía. El sonido del obturador resonó suavemente. Pequeño, simple, perfecto. Sarocha levantó la vista. ¿La conseguiste? Rebecca observó la imagen, y sonrió. Sí, es buena. La fotógrafa volvió a mirar a su familia, a su esposa, a su hija, a sus perros, a la vida que habían construido, y negó suavemente con la cabeza. No. Sarocha arqueó una ceja. ¿No? Rebecca se acercó, y la besó, suave, como la primera vez.
como siempre. Es mucho mejor que buena. Y mientras el sol desaparecía lentamente detrás de los árboles, ambas comprendieron algo que llevaban años aprendiendo. Algunas historias de amor terminan con una boda. La de ellas apenas había comenzado allí, porque la verdadera felicidad nunca fue encontrarse, ni siquiera enamorarse. Fue elegirse, una y otra vez, todos los días, durante el resto de sus vidas. Esta historia ya ha llegado a su final. No olvides suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando del canal.